Recordemos que el muro en sí ya ha sido construido en su tercera parte de la frontera mexicana. Inició con Clinton y lo continuó Baby Bush. Estamos hablando alrededor de 1,000 kilómetros cuadrados. A mí me ha tocado incluso viajar por carretera de Tijuana a Mexicali y es obvia esta erección del muro. Que muchos juegan con las palabras, dicen, es que no es un fence, no es un wall, es un fence, no es un muro, es una valla, por favor. Es un muro, sobre todo en Texas, un muro de 330 kilómetros por una razón, porque Texas se puede mexicanizar como lo ha sido California. Perderían los WASP, los White Anglo-Saxon Protestant, los blancos protestantes anglosajones, perderían su mayoría. Realmente aquí estamos, hay que ver varios planos. La de las tarifas puede ser transitorio, va a depender de cómo se negocie. Ya vimos cómo levantó las tarifas del acero y el aluminio. Ahora viene esta amenaza. Vamos a ver cómo concluyen las negociaciones. Sin duda alguna, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy prudente, ha hecho muy bien, se ha manejado muy bien. Nada de las bravatas a las que nos tenían acostumbrado Fox y compañía, y más su ex canciller Castañeda Guzmán, que hablaba de la enchilada completa, en forma absurda. Yo creo que Marcelo se ha manejado muy bien, lo ayuda a su formación de RI, de Relaciones Internacionales en el Colegio en México, cosa que no tiene Castañeda. Castañeda era un vulgar estudiante en ociología más que en sociología de la UNAM. Entonces, hoy estamos ante una situación que a mi juicio hay que saber enfocar. Centroamérica está totalmente desahuciada. Tenemos que ver las raíces realmente del asunto. Y el asunto de la migración, Trump ya lo hizo un problema electorero a un año de su presunta reelección, y te soy sincero, el alma de la reelección de Trump pasa por México, por el asunto migratorio. Estás hablando del 62% de la población de Estados Unidos que es mexicanófobo. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con los planos, yo diría, la diacronía, es decir, la longitud en el tiempo. No es lo mismo abordar lo de hoy que en el mediano y corto plazos, ya no se diga el largo. Ahora, ¿qué está sucediendo? También hay detrás una guerra demográfica que no se atreve a decir su nombre. De esta manera, ya manejé lo del 62% de los WASP, que son los White Anglo-Saxon Protestant, blancos protestantes anglosajones, que obviamente traen un pleito con el que va a ser la mayoría étnica en los próximos 20 años. Es más, que somos los mexicanos. Porque mucho se maneja, porque en esto hay trucos también de presentación, de que, para empezar, nos llaman hispanics, lo cual es un término horroroso, que debemos hasta protestar de que lo estén usando por la oficina del censo. Los mexicanos no somos hispanics, somos mínimo latinos, o que nos llamen mexicanos, por una sencilla razón, porque el 18% de los llamados hispanics por la oficina del censo en Estados Unidos, el 80% somos mexicanos. Entonces, que nos llamen mexicanos, en lugar de que nos estén llamando de otra manera. Y vamos a ser la primera etnia en Estados Unidos en los próximos años. Ahora, a esto de Centroamérica, que es de una gran complejidad, que tiene raíces desde la Guerra Fría, todo el asunto del Irán-Contras, etcétera, la guerra civil en Guatemala, que tiene el 20% de su población en Estados Unidos, que prácticamente los tres países llamados del Triángulo Norte dependen mucho de las remesas que vienen de sus connacionales que viven en Estados Unidos. Ahora, alguien haría la pregunta, ¿y por qué no se quedan en México? Porque no les interesa México. Ellos quieren ir a Estados Unidos, donde ganan en dólares y no en pesos mexicanos, pero además tienen familiares ya instalados en Estados Unidos. Y a esto hay que agregarle, por eso yo veo que el problema de la migración, si no se hace un plan Marshall de rescate de Centroamérica, al menos que haya una agenda oculta, que puede haber, y hoy te voy a decir cuál es mi tesis de la agenda oculta. Básicamente, el cambio climático está exacerbando el desastre centroamericano, sobre todo el Triángulo del Norte, y obviamente esto ha afectado la agricultura, y la mayor parte de los habitantes de ese triángulo
pues son francamente agrícolas. Y luego tienes la otra parte que no se está viendo en profundidad, que quizás sea una agenda oculta, no lo sabemos, en el mediano y largo plazo lo iremos viendo, es el auge de los evangelistas sionistas. Es decir, hoy, si tú ves bien las estadísticas de Guatemala, ya Guatemala es el primer país con porcentaje de evangélicos en toda Latinoamérica. Se dice fácil. Dos, tienes también El Salvador, anda alrededor entre 37, 38% de evangélicos. Mira, yo me formé en una escuela evangélica en Mérida, Yucatán, en el Turner Hodge. No tengo ningún problema con los evangelistas. El problema que tengo es con la Luz del Mundo, su pedofilia, y tengo problemas, obviamente, con la agenda política evangélica sionista. Y también tienes Honduras, que ya anda en 42% de evangélicos. Es decir, y si tú ves el sur de México, 36% en Chiapas ya son evangelistas. Incluso Tapachula es la sede de la Luz del Mundo. Estas cosas no las podemos pasar en alto. Y después de Chiapas, los estados que más evangélicos tienen son Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán. Entonces, me llama mucho la atención la geopolítica religiosa que se está dando en el sur de México y en este Triángulo del Norte. Bueno, el asunto de la migración, que ese es el problema de mediano y largo plazo y que no le veo solución, salvo de una manera, o dos, hacer una cumbre de México, que México la convoque incluso con Estados Unidos y los países de Centroamérica, incluso yo llamaría hasta Colombia y Venezuela a este gran summit, ¿no? A esta cumbre que yo le llamaría de la migración, donde México debe tomar la iniciativa. ¿Cómo puede ser que en Estados Unidos tengan un Homeland Security, cuando ese es el problema, que es el que maneja la cuestión migratoria, y México no acuda a la secretaria de Gobernación a la reunión de Washington? El problema no es de tarifas, no nos equivoquemos. Las tarifas son el muro de Trump, pero el verdadero objetivo de Trump es ganar las elecciones, reelegirse, y está usando el asunto migratorio precisamente como coartada. Ahora, México también tiene que tener ya una Secretaría de Migración, exprofeso. Es decir, la Secretaría de Gobernación ya no se da abasto realmente para esta gran cantidad de problemas, sobre todo que estamos viendo la dimensión. Ahora, en lo que se refiere al G20, tenemos que entender que los problemas ya no se manejan con Trump a la antigüita, es decir, en el viejo orden mundial, que viene totalmente fracturado y alicaído. Hoy Trump, él es el que decide. El enfoque es la migración y obviamente tenemos que aportar algo de nuestra parte a un problema que creó Estados Unidos desde la Guerra Fría en Centroamérica, que nosotros somos nada más freno de paso, porque Trump ha llegado a una política unidimensional y unipersonal. Él es el que resuelve. Así hay que decirlo abiertamente. Incluso no sé qué tan bueno y benéfico haya sido reunirse en estos momentos antes de haber visto al presidente Trump con el Partido Demócrata. No lo sé, el tiempo lo dirá. Pero ahí va la principal. Tiene que reunirse Andrés Manuel con Trump, que ellos tienen que arreglar este problema, porque así se maneja Trump. Nos guste o no, es el presidente legal de Estados Unidos y probablemente hasta se reelija. Y no tenemos, imagínense si se reelige, pues vamos a tener año y medio más 4, 5 años y medio de confrontación. Yo no comparto en el sentido en que hay que dar un bloque contra Trump, nadie lo va a hacer. Ni China ni la misma Rusia lo van a hacer, no hay que ser ilusos en ese sentido. No creo que los otros miembros del G20 lo hagan, hay que ser realistas. Pesa mucho en la correlación de fuerzas internas de Estados Unidos la postura incluso ya no solamente el bloque demócrata, que incluso en forma automática pueden estar en contra de lo que haga Trump. Pero tampoco son suicidas. Ahí está el asunto del impeachment. Hay sectores juveniles que lo desean, pero Nancy Pelosi, que es muy inteligente, hay que reconocerlo, pues sabe negociar, porque sabe que también esto tiene un efecto boomerang. Es decir, Estados Unidos no es un país homogéneo en estos momentos. Eso hay que verlo. Y lo que está buscando Trump es su reelección. Si nosotros perdemos de vista eso,
nos vamos a perder en divagaciones. Trump va a usar el asunto de la migración y va a estirar la cuerda, obviamente sin que ésta se rompa. Hemos visto cómo Trump se ha retractado de varias cosas. El asunto de Venezuela, incluso el mismo Mike Pompeo, que es secretario de Estado, ha dicho que la oposición en Venezuela pues es prácticamente... no se puede encontrar y poner de acuerdo. Con Irán está ya dispuesto a negociar, incluso ya mandó al primer ministro japonés Abe, etcétera. Hay que conocer el pulso de Trump, que tampoco está loco, no nos equivoquemos en México. Obviamente yo, por ser mexicano, no puedo ser trumpiano, eso es evidente, pero tengo que también reconocer, conociendo bien el asunto de la salud mental, quizás por eso soy más respetuoso del área cerebral, tampoco está loco. Él blofea, juega al máximo, ve quién... está en su libro The Art of the Deal. Dice, con el débil lo aplasto y con el fuerte negocio. Entonces, no quiere decir que México tenga que someterse. Lo que nosotros tenemos que decirle a Trump es que el efecto que va a tener en las tarifas es que va a crear más migrantes, ya no centroamericanos, sino mexicanos. Y mañana vamos a tener al boat people que sufrieron tanto Bush como Clinton como Obama, ya no de cubanos, sino de mexicanos. Eso es lo que hay, y no lo va a poder resolver, porque eso nadie lo puede resolver a ningún nivel. Entonces, hay que entender de cierta manera cuál es la postura de Trump, cuál es su margen de negociación, etcétera. Nosotros no tenemos mucho margen de maniobra, por desgracia, porque a México lo entregaron demasiado los neoliberales durante 36 años. Fue una orgía de entreguismo del país y ahora ya se quieren arrepentir. Bueno, entonces yo en este sentido sería más precavido en la postura con Trump, hablar lo menos posible. Ahorita no es el momento de hacer declaraciones y rasgarse las vestiduras, y dejar que las cosas fluyan, dándole a entender a Trump que lo entienda, pero lo tiene que ver Andrés Manuel. Urge, yo si fuera Andrés Manuel hoy estaría buscando una entrevista o mínimo una llamada con Trump, porque ahí se pueden diluir las cosas. Él le encanta lucirse. Ve, tuvimos a Jared Kushner, su yerno. Lo tuvimos con dos administraciones. Una prácticamente negociaba directamente con Videgaray, que no sirvió para nada. Bueno, ni siquiera pudieron imponer a su candidato a la presidencia. Y ahora Andrés Manuel se reunió con él en la casa privada de un directivo de Televisa, con Jared Kushner, ¿no? Entonces, no da resultados, porque con la mano en la cintura también Trump, que se quiere lucir, es un showman. Hay que recordar The Apprentice. Yo creo que a Andrés Manuel hay que decirle, oye, ve cómo eran las escenas de Apprentice. Ese es Trump. Él se sigue manejando de tres maneras. Blofea como dueño de casinos, juega al póker, porque le encanta blofear, y tres, sigue actuando como si fuera el aprendiz en la televisión. Entonces tenemos un personaje complejo que nos ha tocado de vecino, no lo escogimos nosotros. Incluso el voto mexicano es netamente anti-Trump. Entonces tenemos que saber manejarnos más allá de Pompeo, más allá de Wilhelm Ross, más allá de Jared Kushner. Ya tiene Andrés Manuel, yo creo que ojalá alguien se lo haga llegar de mi parte, tiene que negociar él ya directamente con Trump. Le encanta eso a Trump, porque le gusta lucirse, y va a decir, yo lo arreglé, yo sometí a los mexicanos, yo hice, yo defendí a los blancos. Veamos cómo se manejó con Kim Jong-un, el de Norcorea. Fue un asunto personal, etcétera. Y igual, él está buscando ahorita igual negociar con Irán, y si puede hasta con el Supremo Ayatollah. En México se está dando una batalla, y lo digo con mucha responsabilidad. Conste que yo hablo con los gobernadores del sur de México, he hablado con expresidentes de Centroamérica, es decir, no soy novato en este tema, y hago preguntas puntuales, y se lo he preguntado a quien más está exportando hoy, porque es el país más dañado de Centroamérica, que es Honduras, curiosamente, teniendo el mayor territorio, incluso hasta mayor población que El Salvador, pero menos que Guatemala, que anda en 16 millones de habitantes. Incluso abiertamente se lo hice en una pregunta a Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, que no hay que olvidar
lo deponen los Estados Unidos, no dejan que ganen dos presidentes candidatos aliados a Zelaya. Yo me llevo muy bien con Zelaya, dialogo demasiado con él, y le hice la pregunta abiertamente. Por eso hablo del choque electorero para el año entrante entre George Soros y Trump. ¿Por qué razón? Porque George Soros está financiando a las cierto tipo de ONGs en México que están estimulando la migración para también desestabilizar, obviamente, a Trump. Eso no hay que perderlo de vista, no hay que ser ingenuos. Hay una parte que no estamos viendo en la que penetra el crimen vestido de caperucitas en este flujo migratorio. Tenemos que ser muy cuidadosos al respecto. Ya el Instituto de Migración está totalmente rebasado. Yo tengo un amigo que manejó el asunto de la frontera sur, me dice, está totalmente suelta, está desbordada, no hay recursos ni siquiera para ellos, que vamos a poner la Guardia Civil ahí. Hay que pensar, yo soy nieto de un migrante libanés que recibió a mi abuelo México en forma generosa, porque así es México, pero no es Estados Unidos. Entonces, yo soy promigrante, antes de hablar de cualquier consideración, pero también soy muy mexicano. Es decir, yo tengo que ver los intereses y ya olvidémonos que esto es nada más de tarifas. Entonces, hay que crear un ministerio, una secretaría de migración abocada exprofeso a esto y ya olvidarnos de ese instituto de migración que no sirve para nada. O sea, no sirve que veamos en qué situación estamos hoy.